¿Qué tal, amigos del canal Prestosu? ¿Qué tal, amigos de Secretos de Asturias? Hoy nos hemos venido a Gijón para saber más detalles de una apasionante fundación cultural sin ánimo de lucro que pertenece a una familia, a una saga de Gijón. Marinos y comerciantes desde un principio atesoran y han guardado su legado familiar, su legado profesional y han convertido de esta fundación un secreto apasionante. Vamos a conocerlo. Sabéis que en Secretos de Asturias siempre contamos con alguien que nos cuente y que nos descifre todos los secretos de los lugares, como hoy, por ejemplo, tenemos a la presidenta de la Fundación, Álvaro González. ¿Qué tal? Bienvenida. Bienvenida. Gracias, Cecilia Álvaro González, que nos va a desvelar un montón de secretos de esta fundación. Vamos allá. Bueno, la presidenta Cecilia Álvaro González, obviamente porque don Juan y doña Dominica, tus padres, pues con toda la familia numerosa que tuvieron, te eligieron a ti por algún motivo, ¿no? Bueno, porque yo estudié Historia, soy licenciada en Geografía e Historia y desde hace 2 años soy la presidenta de la Fundación. Bueno, Cecilia, por favor, descíframe, porque claro, es una casa, realmente. Es una casa familiar, la construye Francisco Álvaro González Zarracina como su vivienda y luego va pasando de padres a hijos hasta que en un momento determinado sale de la familia. Porque ¿quién era Francisco Álvaro González? ¿Era un marino ya? No, Francisco era un comerciante. Sus padres y sus abuelos y su familia directa habían sido pescadores y gente que ¿Aquí en Gijón? Aquí en Gijón, exacto. Sí, en el barrio de Cimadevilla. Bueno, y entonces, por los motivos que sea, el devenir de vuestra familia ya se convirtió en marinos y además de la Armada Española, ¿no? Una casa con... Aquí hay 3 vanos, sí. ¿no? 3 puertas. Sí, una casa que después de salir de la familia, porque no sabíamos cómo era anteriormente, lógicamente, la casa tiene unos vecinos, tiene un vecino por planta. Sí. Y suponemos que aquí abajo, en un momento determinado, había unas divisiones y por eso estas 3 puertas. Bueno, ¿dónde estamos, Cecilia? Pues estamos en el despacho. Originalmente este era el despacho de mi padre, que es este señor. Sí. Esto es el día de la constitución de la fundación ante notario. ¿La fecha exacta? La fecha exacta, 28 de septiembre del 92. ¿Y desde entonces estáis aquí? Y desde entonces estamos aquí como Fundación Álvaro González. Mostrando todo lo que habéis guardado, porque ese es el secreto de los Álvaro González. Ese es el secreto, que hubo alguien en cada generación que guardó, no necesariamente de padres a hijos, sino, bueno, de unos a otros. De unos a otros, sí. Bueno, qué cantidad de pequeños y grandes detalles vinculados siempre, sobre todo a la Armada Española, y legado pictórico que los Álvaro González atesoráis. El torito, bueno, yo me encanta este cuadro de Piñole que está en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Sí, este es también es un torito, igual, la diferencia es que aquí hay otro. Toda esta casa está llena de sorpresas, me apasiona el legado pictórico que tenéis. Pero bueno, hoy nos vas a enseñar en concreto un detalle. Por cierto, ¿visitas guiadas aquí? Las organizamos de vez en cuando y la gente lo único que tiene que hacer es inscribirse. Nos llama por teléfono. A través de vuestra página web. Pero yo hablaría de todo. Pero por supuesto de la escalera también hay que hablar, ¿no? Que está remodelada, porque la antigua estaría en mal estado, ¿no? Sí, en muy mal estado. Tenéis aquí estos 4 cuadros, cuéntame. 5, efectivamente. Son patentes de la Marina cuando una persona accede a un nuevo cargo, el jefe del Estado expide un diploma. Este tiene la gracia de que este es de Alfonso XIII, Alcalá Zamora, presidente de la República, Franco, Juan Carlos I y Felipe VI. La secuencia. A la familia, a miembros de vuestra familia, claro, obviamente. Sí, son todos Álvaro González. Bueno, este es el primer piso, ¿no? La primera planta, que estaría distribuida, pero aquí tenéis, o sea, para morirse de emoción, ¿no? Tesoros. Tesoros, como por ejemplo... El baúl. El famoso baúl. El baúl es la semilla de la fundación. Cuéntame. Pues este baúl perteneció a un señor que se llamaba José Álvaro González. Lo pone aquí. Sí. Y tiene la curiosidad de que se puede abrir, está lleno de compartimentos.
y tiene la etiqueta incluso del lugar donde se compró. En Nueva York. Que fue en Nueva York, sí. En la calle Broadway. Sí. Y bueno, pues todo se abre. Bueno, qué monada. Y aquí venía entonces la ropa sí. de todos estos señores. Esto era, pues al cambio, el trolley que ahora arrastramos. Sí, imagínate tú. Terriblemente. Pero venía lleno de documentos, ¿no? Sí, a nosotros llegó con toda la documentación que ahora forma parte del archivo de la Fundación y que es sobre lo que se constituye la Fundación. ¿Qué más me vas a enseñar, Cecilia? Pues te voy a enseñar otro baúl. ¿Otro? También de marino. Sí. Este perteneció a... Otro Álvar González. Que se llamaba Joaquín Reig Álvar González. Ajá. Monada. ¿Y qué tiene aquí dentro? Bueno, son vitrinas ya expositivas. Esto es una vitrina, ¿no? sí. El baúl en origen probablemente tenía unos compartimentos que ya no llegaron a nosotros. Este es de madera. Y entonces lo convertimos en vitrina. Y hay unos utensilios. Claro, su sextante, etcétera. Marítimos. Y aquí parece un sable traído de. Bueno, un sable, un machete, un machete. De cortar el maíz o los plátanos. Sí, eso. Pero lo más prestoso, bueno, todo es prestoso, es esta vitrina que tiene sombreros, aquí parece como de Napoleón, una chistera y su caja. Cuéntame. Sí. Bueno, lo original es la caja, porque la chistera, todo el mundo ha visto alguna vez una chistera, pero poca gente ha visto la caja de la chistera. Yo nunca, y tengo mis años. Y estos sombreros, aunque parecen de Napoleón, pues no lo son, son de los años 20-30. Sí, más cercanos. De 1920 o 30. También de la familia, obviamente. Sí, de marinos, sí. Bueno, vamos a saludar a don Juan Álvar González. Don Juan, aquí estamos, ya ve. Don Juan, ¿qué fue? Fue miembro de la Armada y luego pidió la excedencia y se fue a trabajar con su padre, que tenía una empresa relacionada con el mar y con los servicios marítimos. O sea que vosotros desde el siglo XVIII se puede decir que siempre vinculados al mar. Siempre. ¿Y ahora qué sois, los Álvar González? Pues ahora somos una empresa del sector marítimo que damos servicios de todo tipo. Don Juan, porque usted guardó ese legado en los 70, venido en ese baúl que hemos hoy abierto con su hija. Pero a mí lo que más me apetece, bueno, me apetece todo, Cecilia, con vosotros, pero es este maravilloso cuadro de Juan Martínez Abades, que era un pintor gijonés, muy peculiar además en su personalidad, también compositor musical, y que refleja un poco la familia, ¿no? Sí, y la vida de la playa de Gijón en 1889. ¿Sabes quiénes son ellos? Sí, los niños se apellidan Galarza Álvar González. Y el cuadro está en depósito, no es propiedad de la Fundación, es propiedad de los descendientes de los niños Galarza. Tienen las tradicionales casetas gijonesas, las señoras todos vestidos, aquí pues no sé, o la mamá o la ama de cría o bueno, la chica que les cuidaba. Muy elegante, los niños con los juegos de la época, los sombreros, aquí la red muy marinera. Y me llama también mucho la atención pues al fondo, ¿esto qué es? Mira, este es el guiño a vosotros, ¿no? Bueno, quizá el barco de vapor, es la gracia un poco de la época, de lo que te coloca un poco en la época, ¿no? Vamos a subir ya hacia la parte de la biblioteca, ¿no? La joya de la corona, porque, no sé, joya de la corona es todo aquí, ¿no? Bueno, son todo tesoros. Todo tesoros. Sí. Y la biblioteca que tenéis es maravillosa. Bueno, este señor es el señor que tiene una calle en Gijón, que es un antepasado tuyo. El más importante, el más ilustre. Que es Claudio Álvar González Sánchez. ¿Por qué es el más ilustre? Bueno, porque en su época fue llamado el héroe de Aptao, porque estuvo en el combate de Aptao, en el Callao, contra Perú y Chile. España contra Perú y Chile. Por cierto, hay que decir que esto es una copia, porque el original lo exhiben en el Ayuntamiento de Gijón. Sí, el original es un cuadro pintado por Suárez Llanos, que se hizo por suscripción popular y está en el Salón de Actos del Ayuntamiento. Bueno, Cecilia, estamos llegando al final del programa de Secretos de Asturias y ya estamos en eso, otra joya de la corona, que es este abuhardillado de la casa, donde tenéis parte de la biblioteca, ¿no es así? Sí, tenemos parte de la biblioteca. Aquí está una parte relacionada con el mar, relacionada con Asturias y con Gijón. Y gente de Gijón que vendrá aquí a
poco saber de sus ancestros también. Sí. Hay que decir que también tienen un depósito aparte, porque tenéis tanto volumen de libros. Tenemos una gran biblioteca de arquitectura que fue una donación de Miguel Díaz Negrete. Entre otras muchas cosas que no sé. Pues creo que ahora ya es que este es el remate. Por favor. Gracias Cecilia. Es el remate, ¿no? El remate. A ver. Esto es uno de los tesoros que tenemos. Es un libro que se llama Examen Marítimo, escrito por Jorge Juan en 1771. Y la historia es que este primer volumen nos lo donó el padre Patac, que fue miembro del patronato de la Fundación. Y con el tiempo nosotros conseguimos la segunda parte, que es el volumen 2. Atención. Bueno, hay que decir que Jorge Juan es apellido, ¿eh? Me lo has explicado tú, aunque yo ya lo sabía, fíjate aquí el ex libris de la Fundación. Qué monada el sello, ¿no?, que tenéis. Sí. Bueno, me da no sé qué tocarlo sin guantes. Esto no puede ser. Y tu padre, curioso y buscador, inquieto, consigue la segunda parte. Fíjense, cómo está el libro, que está impecable a todo esto, con esta especie de piel de becerra, parece que es, ¿no? Sí, una especie de... exacto. Lo malo de las cosas buenas es que todo tiene un final. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No es así? Sí, claro. Pues hemos estado en Secretos de Asturias con Cecilia Álvar González, presidenta de la Fundación Álvar González, aquí en Gijón, y yo creo que nada mejor que despedirnos ante la imagen de don Claudio, ¿no? Don Claudio estaría encantado de vuestra visita. Seguro que sí. Gracias a la Fundación, gracias a ti por tu amabilidad para con el canal Prestoso y con Secretos de Asturias, y por ese alguien guardó que las personas que quieran visitar pueden hacerlo a través de vuestra página web. Sí, a través de nuestra web o llamarnos por teléfono. Nosotros volveremos pronto, el martes que viene, con más Secretos de Asturias aquí en el canal Prestoso. Nos encanta que os suscribáis y que dejéis vuestras opiniones. Nos vemos pronto.